Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor, pues que estamos en este lugar nuevamente, reuniéndonos para alabar el bendito nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y también tener nuestro aprendizaje de la palabra del Señor, nuestra meditación en la palabra del Señor. Vamos a dar continuación a donde nos quedamos el pasado lunes. Estamos bajo el tema general o la serie Aprendiendo a Orar. Pero hoy vamos en la prédica 14 sería ya de esta serie, y estamos en la predicación tercera del tema que tenemos, o del título, ¿por qué mis oraciones no son oídas? Y estamos respondiendo o tratando de encontrar respuesta a esa interrogante, ¿por qué mis oraciones muchas veces no son respondidas? Y hemos estado viendo de que la palabra da fe, da una promesa, si lo podemos decir, una certeza, una seguridad de que si Dios escucha las oraciones, y que si Dios las escucha, vimos en Juan que dice que sabemos que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y entonces, si la palabra nos está diciendo que Él nos oye, ¿por qué muchas veces tardan las respuestas a nuestras oraciones? Porque muchas veces tardan las respuestas a nuestras peticiones. Y ya vimos la vez anterior de que cuando vayamos en nuestras oraciones, o al momento que vamos en oración, una oración personal, una oración íntima para con Dios, o secreta, mejor dicho, secreta es esa oración. No es que yo tengo que siempre ir a hacer mi oración en lo secreto y que solo esa es la que va a ser oída. No, me refiero cuando usted personalmente, o digo individualmente, va a ese lugar donde usted va, no sé si en la orilla de su cama, o en el escritorio, o en el comedor, o en la cocina, o en el baño, no sé, donde es su parte secreta, donde usted tiene ese momento, esos minutos donde usted se comunica con Dios, donde usted le ora a su Padre, donde usted le pide, donde usted habla con Él. A eso me refiero, a ese lugar secreto donde usted tiene para elevar esa oración, donde no haya interrupciones, donde no hay quien le interrumpa esa oración. Pues ahí donde me refiero que no dejemos, en ese momento, no dejemos que la carne pida, y eso es lo que estuvimos viendo la vez anterior. No dejemos que la carne pida, y estuvimos viendo en Gálatas donde hay una lucha, vimos una guerra, un conflicto entre la carne y el espíritu, y de que ambos se oponen, hay una resistencia, hay una oposición. La carne le hace resistencia a que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, a que el Espíritu Santo, o que Dios, mejor dicho, por medio del Espíritu Santo, haga una obra regeneradora en nuestras vidas, haga una obra de transformación en nuestras vidas. Pues sabemos que en Romanos nos dice en el 8:28 que hay un propósito para Dios en cada uno de nosotros. Y el propósito en cada uno de nosotros es que lleguemos a la salvación, el cual ya nosotros, a menos que estamos aquí, espero de que ya todos estemos seguros de nuestra salvación. Pero también hay un propósito en común, un propósito colectivo, es que la iglesia de Cristo lleguemos todos a ser conforme a la imagen de su Hijo. Entonces ese es un propósito donde Dios se ha propuesto, valga la redundancia, a través de la obra redentora de su Hijo en la cruz, a beneficio de nosotros, es que lleguemos a ser conforme a la imagen de su Hijo. Pero entonces la oposición que estuvimos viendo la vez pasada en Gálatas, que la carne, cuando dejamos que la carne tome control aún en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones, hace oposición, impide a que Dios haga la obra por medio del Espíritu Santo en nosotros, en el creyente, en sus hijos, en la iglesia, para que esta persona, para que nosotros lleguemos individualmente a ser cada uno conforme a la imagen de Cristo. Entonces hay una oposición
Y eso lo estuvimos bien. Ahora quiero que veamos en continuación de donde nos quedamos la vez anterior. La otra cita sería Romanos 8, desde el versículo 1 en adelante. Romanos capítulo 8. Bien, ¿lo tiene? Romanos capítulo 8 nos dice, desde el versículo 1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por lo cual era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vea, esto es lo que en la iglesia hoy en día casi no se interesa, no se enfatiza, no se enseña, no se exhorta, no se motiva, no se anima a la congregación a que todos, predicadores, pastores, todos, ministerios de alabanza específicamente, que andemos en el Espíritu. No se motiva eso. O sea, ni se enseña cómo es que nosotros debemos, o alguien debe de andar en el Espíritu. Entonces, cuando no se anda en el Espíritu, se anda en la carne, y eso es lo que se pone en evidencia continuamente, cotidianamente, cuando andamos en pleitos, cuando andamos en enemistades, en contiendas. Eso es lo que se está poniendo por manifiesto, nuestra carnalidad. Si eso fuera una manera, una forma de medir entre la espiritualidad y la carnalidad en un creyente, eso sería para la forma de medir, un termómetro, un barómetro, donde es su conducta. La conducta, esa es la forma en que podemos ver cuán espiritualmente andamos. Algunos, como le mencioné la vez anterior, lo ven de otra manera, dicen que porque hablar en lenguas o danzar o profetizar, la palabra del Señor no me enseña, al menos en este pasaje y en los que hemos tocado, que eso sea una evidencia de que yo ya ando en el Espíritu al full, al 100%, sino que me está diciendo de que alguien que va a andar en el Espíritu es que va a tener sujeta a la obra de la carne. Por eso dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso le menciono, si alguien quiere saber en qué se manifiestan las obras de la carne, o cómo podemos notar si una persona anda en la carne o en el Espíritu, lo podemos ver en Gálatas. En Gálatas 5, 19, ahí está el listado de donde nosotros nos podemos identificar. En mi caso, yo me identifiqué, el Espíritu Santo mismo me ayudó para verme identificado más en las obras de la carne que en el Espíritu. O sea, a mí eso me ayudó, pues, no sé a usted. Pero me ayudó cuando leí donde dice, miren, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, o sea, ya en inmundicia sí ya nos vemos muchas veces involucrados como iglesia, tal vez en adulterio y en fornicación no, al menos los que ya estamos casados tenemos cuidado de eso, o los solteros aún también, pero en otras cosas sí caemos, y es siempre obra de la carne. Lascivia, idolatría, no me voy a detener ¿cómo se llama? Ampliar cada término, cada significado, sino solo para que mencionar el listado, para que nosotros nos ubiquemos o nos identifiquemos en si andamos poniendo por obra
en nuestra vida cotidiana, en nuestra conducta, en nuestro diario vivir estas cosas. Dice idolatría, bueno, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, eso es común en la iglesia, enemistades, los pleitos, eso es común, aún en los grupos, los ministerios de la iglesia, pleitos, los celos, eso son comunes en las iglesias, en los ministerios, en los servidores de la iglesia, los celos, por los lugares, por los puestos, por los líderes, hay mucho celo. Y de ahí llegan en problemas más serios, más grandes, llegan hasta la ira, a las contiendas, a la contienda, o sea, al contender, al no quedarse callado, sino que dicen una palabra, pues salta con 10 palabras más. Las contiendas, disensiones, anda hablando de uno, anda hablando del otro y anda poniendo de cabeza a quien se le ponga por enfrente. Las herejías, envidias, los homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Galacia, o a los Gálatas, os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros ya como iglesia, como perdonados y salvados para condenación, nosotros ya somos perfectos delante de Dios. Para condenación o para salvación eterna, me refiero a futuro. O sea, ya no estamos en condenación si estamos en Cristo Jesús. Pero cuando todavía iniciamos como en la congregación y hay personas que llevan ya años, 20 años, 30 años, 40 años en el Evangelio, desde que han conocido a Cristo o entregado su vida a Cristo, pero que caemos en la evidencia o en la manifestación de las obras de la carne, de las que ya hemos mencionado, o lo que nos está mencionando el versículo. Entonces caemos en eso, y eso es evidencia, como lo que estamos viendo en Romanos, que es andar en la carne. Hay la carnalidad y la espiritualidad, son como dos niveles, donde tiene que bajar el nivel de la carnalidad y aumentar el nivel de la espiritualidad, o viceversa. Y en un sentido, muchas veces nosotros como cristianos nos quedamos en un intermedio, donde ya andamos un tanto queriendo agradar a Dios y esforzándonos de dejar algunas cosas, pero otras cosas las tenemos ahí arraigadas a ellos, que no las queremos dejar porque no somos quizás a veces un tanto conscientes de que las tenemos, o la misma cuestión de tenerlas nos insensibiliza y no le permitimos que el Espíritu Santo nos diga: hey, deja eso, deja aquello, deja lo otro, te falta que vayas mejorando tu nivel de vida, tu nivel de espiritualidad, y que vayamos llegando a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, la misma condición de la que vivimos en pecado, en la naturaleza de pecado, es la que nos deja en un estado intermedio, donde por un lado, como repito, queremos dejar algunas cosas y dejamos algunas cosas. Los pecados que son más que todo visibles al ojo humano, esos muchos procuramos dejarlos, lo que es la borrachera, la fornicación, el adulterio y otras cosas. Pero muchas veces no dejamos las contiendas, no dejamos los pleitos, no dejamos las enemistades, los celos, no dejamos la mentira, otro pecado gravísimo para Dios, la mentira. Porque la mentira, Jesucristo lo dijo, que el padre de la mentira es el diablo. Entonces, cuando alguien de la iglesia de Cristo, cuando ya nosotros, ya como cristianos, como hijos de Dios, estamos practicando la mentira, ahí ya no estamos nosotros quedando como hijos de Dios, sino como hijos del diablo aún. Entonces, vea, ¿por qué esto es un tanto grave? Esto es un tanto delicado. Esto es algo que la iglesia de Cristo se tiene que concientizar de esto, cada uno individualmente, personalmente,
Entonces, cuando estamos así, nosotros dejamos que la carne tome control y sea la carne la que pida al momento de estar en oración. Y cuando la carne toma el control, ella pues claro, nunca se va a querer descubrir a sí misma y ver que está mal y despojarse de todo eso. Lo digo en un sentido figurado. Cuando nosotros entonces somos conscientes de la realidad en que vivimos, en el diario vivir, nosotros sabemos lo que somos aún en lo secreto. O sea, cuando nadie nos ve. Porque cuando nadie nos ve, es ahí donde realmente nos comportamos tal somos o como somos. Porque cuando estamos enfrente de los demás, somos un tanto de doblez. Nos comportamos de diferente manera. En la Biblia eso se le llama hipocresía, y es así. Pero, o sea, yo utilicé que somos un tanto cambiantes o de doblez. Cuando estamos al frente del pastor, del hermano, de la hermana, de los que me conocen, yo trato de ser un tanto de buena conducta, de buen comportamiento. Pero ya cuando estoy en lo secreto o que nadie me conoce, ahí sí me revelo realmente lo que soy. Y ahí es donde ya yo comienzo a decir y a hacer cosas que van en contra de los principios o en contra de lo que la Biblia enseña. Hay cosas que nosotros hacemos como cristianos, como iglesia, que van en contra de los principios de la Biblia o de lo que nos enseña la Biblia, pero nosotros muchas veces hacemos caso omiso de ello. Nos comportamos como que si no supiésemos lo que la Biblia dice y hacemos lo contrario. Cuando nos pasa como a los niños muchas veces, que se nos dice, bueno, yo fui niño también, yo pasé por ello, todos pasamos por ello. No solo el niño aquí presente que está hoy en su edad de niño y está pasando por cosas similares. No, todos fuimos y todos hemos sido así. Que nos dicen y hacemos lo contrario. Nos dicen y hacemos lo contrario. Así somos nosotros. Sabemos lo que la Biblia enseña, pero hacemos caso omiso muchas veces. O sea, como si no supiéramos, como si ignorásemos lo que la Biblia enseña, lo que Dios dice. Que seamos como sus hijos, que nos comportemos como sus hijos que somos. Entonces, por eso es el llamado a que nosotros razonemos, a que nosotros concienticemos verdaderamente y pongamos manos a la obra. Como ya he dicho en otras ocasiones, no va a venir Dios directamente o como por arte de magia o con una varita mágica a decirte, vos vas a ser de aquí ya perfecto. Ya te va a quitar todos los celos, todas las contiendas, todas las iras, ya no vas a tener enemistades, ya vos vas a hacer todo un amor. No. Es algo que día a día usted y yo tenemos que luchar contra eso. Todos los días. Todos los días tenemos que luchar en contra de eso. Pero si nosotros, como le digo, no somos conscientes de ello, entonces no luchamos en contra de eso, estamos llevando con eso. Y por eso es que los problemas que nos vienen en la vida, la escasez, los problemas en la vida, es por eso mismo, porque hacemos cosas que van en contra de la palabra de Dios, pero nosotros hacemos como si ignorásemos tal cosa. Pero por eso nos dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme, los que no andamos conforme. Pero si andamos muchas veces conforme a las obras de la carne, lo que éramos antes pues de ser alcanzados con Cristo, esa es la carne. Cuando andábamos como nos comportábamos antes de ser alcanzados por Cristo, eso es exactamente andar en la carne, totalmente, el 100%. Pero ya cuando somos alcanzados por Cristo, como le digo, andamos un tanto haciendo las cosas de Dios, pero por otro lado andamos haciendo o andamos descuidando o haciendo caso omiso de muchas cosas que nosotros sabemos que no agradan a Dios. Entonces, si ya nosotros sabemos que hay cosas en nuestra vida, usted sabe personalmente de lo que estamos aquí y de los que nos van a escuchar en la internet por este audio, usted sabe de qué cosas realmente ha hecho o hizo el día de ayer o hizo el día de hoy que sabe que no agradan a Dios, o tal vez no hizo cosas que no agradan a Dios.
pero dejó de hacer cosas que usted sabe que es necesario hacerlas porque es la voluntad de Dios. O sea, estamos en dos cosas: que hacemos cosas que sabemos que no agradan a Dios, o dejamos de hacer cosas que sabemos que es necesario hacerlas porque esa es la voluntad de Dios. Entonces no estamos haciendo lo que es realmente la voluntad de Dios, y estamos tras ese contexto de que nuestras oraciones no son oídas, porque cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Cuando pedimos conforme y andamos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. En otras palabras, cuando andamos en desobediencia, como hijos desobedientes, Él hace caso omiso a nuestra oración, así como nosotros a su palabra. Y eso es así realmente. ¿Por qué? Porque Él quiere disciplinarnos, Él quiere corregirnos, Él quiere que nosotros seamos realmente obedientes y seamos imitadores de Dios, como ya lo hemos visto en otros pasajes o en otras predicaciones, que eso es lo que Él quiere. Y para eso Dios, sabemos lo que ya hizo. ¿Acaso usted no sabe lo que Dios hizo por usted? Yo ya se lo he dicho en algunas otras prédicas. ¿Qué es lo que Dios hizo por nosotros? Fue entregar a su Hijo, castigar a su Hijo en la cruz. Pero la obra de la salvación de su Hijo, o de Jesucristo, o la obra redentora, que es amplia en significado y en efecto que eso causa aquí en esta vida, desde el momento que ponemos la fe en Jesucristo. O sea, esa no solo un efecto a futuro para cuando yo muera, o yo ya voy a estar listo para cuando Cristo venga, no, desde el momento, o sea, todo lo que implica la obra de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros no correspondemos en obediencia a esa obra que Dios ha hecho, inició por Cristo, cuando no obedecemos y no andamos conscientes y obedientes a su palabra, pero nosotros venimos en oración, y cuando nos pasan problemas, nos pasan dificultades, y clamamos, y Señor, mira por qué esto, y mira lo que me está pasando, y mira que me ha venido otro, no ha salido ni un problema, y ya me viene otro, Señor, y ahí estoy abatido, y estoy llorando, y estoy buscando, y me estoy quejando, cuando yo he andado en desobediencia. Y si yo he andado, o alguien ha andado en desobediencia a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, vea, que eso es lo que Dios ha hecho morar en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando desobedecemos a lo que Dios quiere hacer o lograr en cada creyente, en cada cristiano, en cada pecador arrepentido, ¿qué es lo que Dios quiere lograr? Dijimos al inicio, es que cada uno individualmente, y que todos conformamos un cuerpo de Cristo, un misterio que podíamos mencionar ahí, pero que individualmente cada uno lleguemos a ser conforme al carácter o a la imagen de Cristo Jesús. Pero cuando nosotros andamos en la carne, no en el Espíritu, nuestras oraciones van a ser en la carne, no en el Espíritu. Y veamos lo que dice más abajo, ya para ir terminando. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, nosotros, si ya estamos en Cristo, ya no hay ninguna condenación, ¿cierto? Y ya somos espirituales, porque ya Dios depositó su Espíritu en nosotros. ¿Está bien? Entonces ya somos en el Espíritu, ya tenemos el Espíritu. Lo que aquí nos dice, pero los que son del Espíritu, o sea, ya somos del Espíritu, entonces ¿qué nos compete o qué nos corresponde hacer o qué debemos de hacer? Lo que nos dice, en las cosas del Espíritu. Volvamos a repetir y veamos la idea. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora el salto. Pero los que son del Espíritu piensan, unamos con esa palabra porque esa es la idea, piensan en las cosas del Espíritu. Eso es lo que Dios nos está pidiendo, que ya somos del Espíritu porque Él nos depositó su Espíritu, pero entonces que pensemos
ya no en la carne, ya no en las cosas de la carne, porque ya no somos de ahí, ya Dios nos sacó de ahí. Pero nosotros estamos viviendo todos los días, muchas veces, casi siempre en nuestra vida, como si todavía fuésemos de la carne o estuviésemos solo en la carne. No, lo que nos está diciendo es que pensemos, o sea, en las cosas del Espíritu. Entonces, nuestras oraciones no son respondidas porque no las estoy haciendo pensando en el Espíritu, sino pensando en la carne. Y no dejemos, como les repito, que la carne se encargue, que ella sea la que tome el control y ella ponga a pedir. No vayamos en oración. Ese momento que usted ha apartado de su día, bien ocupado, pero es ese, como dice un lema por allí, unos hermanos, unos consiervos, chiquito pero poderoso, un tiempo corto pero poderoso, y es cierto. Eso es la oración. Cuando nos comunicamos, tomamos ese tiempo de devoción, de comunicación a nuestro Dios, es poderoso, pero cuando lo hacemos no conforme a su voluntad, sino que pensando en las cosas de la carne, es un tiempo perdido. Es un tiempo que hemos dedicado en nuestro día, corto, pero cuando no lo hacemos como lo dice su palabra, es un tiempo perdido. Porque no lo estamos pensando en las cosas del Espíritu. Cuando hacemos en las cosas del Espíritu, es un tiempo que sea cortito, pero en lo poquito va a ser visto públicamente en gran manera. Porque se va a ver el cambio en su vida, en mi vida. El cambio no en la prosperidad económica, que también puede ser, porque es efecto de... Se va a ver un cambio, y el mejor cambio que se va a ver en su vida es su conducta para con Dios y para con los demás, para con su familia, para con su esposo, para con sus hijos, para con sus empleados, para con sus amigos, para con todo. Se va a ver el cambio. Por eso le digo que es poderoso ese ratito, ese momento. Pero cuando lo hacemos, que pensamos en las cosas del Espíritu, y nuestras oraciones van a ir enfocadas, nuestra motivación de nuestra petición va a ser en ese momento: Señor, yo he fallado, he andado en la carne. ¿Por qué? Porque manifiestas son, y lo que hice es evidencia de que andé en la carne. O sea, me capta la idea. Cuando hacemos cosas de lo que ya hemos visto, que nos hacemos quedar mal delante de Dios, porque Él nos enseña su palabra, pero que en ese momento yo le digo: Señor, mira, el Espíritu realmente no quiere esa conducta mala, ese mal carácter que yo tengo, que muchos dicen es de mal genio, pero no, ese no es mal carácter, temperamental. Es un problema que nos da a la mayoría, quizás a todos los seres humanos, en general. Entonces, pero cuando vamos nuestras oraciones, que pensamos en las cosas del Espíritu, Señor, yo le pido por medio del Espíritu Santo: Dios, transfórmame. Señor, cámbiame. Señor, no dejes que yo haga cosas que a ti no te agradan. Señor, no dejes que yo haga cosas que van en contra de la palabra de Dios, de los principios, de las verdades, de lo que enseña tu palabra. Que no dejes. Espíritu Santo, ayúdame. Señor, este problema, dame sabiduría para salir, para enfrentarlo. Mire, si nosotros en la oración de realmente como hijos de Dios tenemos un gran tesoro, una gran herramienta, mejor dicho, y que es la oración, para tener esa relación con Dios. Pero esas son muchas veces las razones por las cuales nuestras oraciones no son oídas, porque no dejamos que sea el Espíritu el que tome control, que nos guíe, sino que pensamos más en las cosas de la carne, a lo que hemos estado acostumbrados desde que nacemos. Y nos dice: porque el ocuparse de la carne, ya está bien el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, vea, tenemos que ocuparnos. Señor, yo quiero llenura del Espíritu. Jesús lo dijo, y los apóstoles también en Santiago, que pidamos el Espíritu, pues Dios lo va a dar.
Y nosotros ya tenemos, desde que somos salvos, tenemos el Espíritu, porque de ahí somos sellados con el Espíritu y bautizados con el Espíritu. Mencioné un tema que es polémico, es bastante controversial y es amplio su significado, el cual no me voy a detener, sino que lo que nosotros necesitamos todos los días pedirle es llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo. Por eso dice, pero el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Paz, sabemos que es el contrario de paz, es conflicto, guerra. En un sentido, nosotros estábamos sin Cristo, estábamos en guerra, en conflicto, en enemistades con Dios. Y ya estando reconciliados por Cristo, o con Cristo, o con Dios por medio de Cristo, nosotros muchas veces actuamos como si todavía estuviésemos enemistados o en guerra para con Dios. Pero es el Espíritu Santo el que nos va a dar a nosotros esa paz, o sea, saber que estamos a cuentas con Dios, pues en otras palabras. Saber que estamos a cuentas cada día. Fallamos, sí, fallamos. Somos pecadores, pero no porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Entonces fallamos y fallamos. Pero nos ponemos a cuentas con Dios, ese es ocuparnos del Espíritu. Nos ponemos a cuentas con Dios y es vida y es paz. Mire, aquí sabemos que tenemos vida eterna. Sabemos que tenemos que como dice, más Cristo vino para que tener vida y vida en abundancia. Pero nosotros desde que somos cristianos tenemos ya el beneficio de eso, pero muchas veces vivimos como si no tenemos vida en abundancia. Y si ya la tenemos. Entonces hay cosas que tenemos que saber, tenemos que estudiar, tenemos que entender para hallarle la respuesta a esa realidad que vivimos como cristianos. Eso es lo que pretendemos en esta ocasión, de que nosotros hallemos esas respuestas y corrijamos la realidad en que vivimos en nuestros días. Y una es el ocuparnos del Espíritu para que sea vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿En qué sentido? La carne, como ya lo hemos visto, se va a oponer a la obra del Espíritu, pero también se va a poner en una irreverencia o irrespeto o rebeldía o desobediencia abierta o pública delante de Dios. Es decir, o en otras palabras, es a desobedecer su palabra, pues a eso es lo que quería llegar. Entonces, esos son los designios de la carne, ir en contra de la palabra de Dios. Y así es como muchos cristianos vivimos, en contra de la palabra de Dios. Que eso no nos gusta, eso no se debería ni predican mucho de cosas así, porque la carne es en contra de los designios. Dice, porque cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué pasa? Porque no se sujetan a la palabra, o sea, a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso muchas veces, hermanos cristianos, muchas veces no podemos agradar a Dios. Nos falta como cristianos, como iglesia de Cristo, que ya hemos sido comprados, lavados con su sangre, nos falta que agrademos a Dios. Y una manera de que nosotros agrademos a Dios, teniendo agradecimiento para con Él por lo que Él hizo, pero la otra razón o manera en que podamos agradar a Dios es que nos despojemos de la carne, no permitamos que la carne controle nuestras vidas, sino que sea Dios a través del Espíritu Santo, en todo el sentido, en todo el significado, o en todas las áreas, mejor dicho, de nuestra vida. Que sea Él el que tome el control, ya no la carne, porque la carne siempre va a querer hacer las cosas que antes hacía, comportarse como antes nos comportábamos, que no nos podían decir una palabra que ya salíamos con 10 palabras más y más fuertes, pesadas, y o sea, los pleitos, pues,
las enemistades, las contiendas. Entonces, hermano, procuremos o dispongámonos o propongámonos en nuestro corazón el vivir en el Espíritu, porque de esa manera es que vamos a vivir para agradar a Dios. Y nosotros en lo que agradamos a Dios, cuando tenemos nuestra obediencia, tal vez no perfecta, pero sí sincera, porque eso es otra cosa. Muchas veces queremos que la perfección, si es que nadie es perfecto, sí, es cierto, pero ese sigue siendo el blanco, sigue siendo el tiro donde yo tengo que pegarle a eso, pero fallo en el intento, sí, pero al menos que sea sincera, nuestra obediencia sincera a nuestro Dios, sinceros a nuestro Dios. Y Él mismo, al ver nuestra disposición, nuestro interés, nuestro afán, que estamos pidiendo conforme a su voluntad, Él nos oye y nuestras oraciones son respondidas, porque el más interesado de todo es Dios, que su nombre sea honrado y sea exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias al Señor, mis hermanos.